Muchas gracias, presidenta. Intervengo en representación del Grupo Parlamentario de Vox, que por decencia no continúa sentados en los escaños ante un pleno que es absolutamente fraudulento. Y especialmente cuando nos encontramos ante un inaceptable y repugnante clima de violencia y amenaza por parte de diferentes diputados de la extrema izquierda del Gobierno de Sánchez contra los magistrados del Tribunal Constitucional, que es lo mismo que decir contra el Poder Judicial en su conjunto, diciendo y afirmando que no iban a tolerar que ninguna toga pusiera límites al autogobierno del pueblo o que los magistrados eran golpistas con toga. En definitiva, afirmaciones evidentemente contrarias a la Constitución, despreciando la democracia, la separación de poderes y la libertad de los españoles para estar legítimamente representados en esta Cámara y protegidos por los órganos judiciales. Este no es otra cosa que un asalto o golpe institucional perfectamente planificado por Sánchez, por su Gobierno y por los partidos que lo sustentan, que comenzó el 14 de noviembre, admitiendo la mesa de Gobierno la tramitación de esta proposición de ley, ante la que nuestro grupo se opuso por evidente fraude reglamentario, que continuó poco después, el 24 de noviembre, con un pleno convocado de manera urgente, extraordinario, para la toma en consideración de la misma, que también fue recibido con nuestra oposición. Pocos días después, el 1 de diciembre, nuevo pleno extraordinario urgente para debatir las enmiendas a la totalidad, como así hizo nuestro grupo. Pocos días después, quien les habla fue convocado a la ponencia de esta ley y tuvo que escuchar con preocupación y con gran sorpresa cómo los letrados de estas Cortes advertían, alertaban de que se estaba produciendo con la admisión de diferentes enmiendas una evidente falta de homogeneidad, desconexión absoluta e incongruencia material con el texto enmendado, y especialmente con las enmiendas 61 y 62, con las que se intenta reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Solicitamos ese mismo día 12 diferentes escritos a la mesa que aún no han sido resueltos, solicitando la inadmisión de la tramitación de esas enmiendas, informes al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, a la Abogacía del Estado, al Consejo de Estado, a los propios letrados de esta Cámara. Un día después, nuevamente con prisa, 13 de diciembre, se nos convoca una comisión de justicia, donde volvimos a oponernos y a reiterar la necesaria inadmisión de esta tramitación. Y hoy, 15 de diciembre, nueva convocatoria de un pleno extraordinario urgente para la votación final del dictamen. Y hoy mismo recurrimos en amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la medida cautelar de suspensión de la tramitación por evidente vulneración de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Y tenemos que escuchar, tras la intervención de nuestro portavoz, a la única española, la presidenta de esta Cámara, que no se ha enterado y que desconoce la notoriedad de esos recursos de amparo. Este es, en definitiva, la situación ante la que nos encontramos, una tramitación contra la que nos oponemos en el fondo y en la forma, en la ley y en el procedimiento. Una tramitación que es un evidente fraude procesal, fraude a la ley y clarísima de inconstitucionalidad. Los objetivos no se le ocultan a ninguna de sus señorías, pero tampoco a los españoles. En primer lugar, lo que busca el Gobierno y sus socios es una encubierta amnistía de todos los golpistas, derogando el delito de sedición y favoreciendo que vuelvan a incurrir en él, rebajando las penas a los corruptos mediante la reducción de penas
por malversación de fondos públicos, el control político definitivo del Consejo General del Poder Judicial, rebajando la mayoría necesaria de 3/5 a una mayoría simple, rompiendo la necesaria decisión como órgano colegiado y reduciendo a la votación de uno solo de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional para sus vocales. En definitiva, un asalto al Tribunal Constitucional, suprimiendo incluso, sin la menor de las vergüenzas, el trámite de idoneidad necesario para adquirir la condición de magistrado y conculcando la Constitución en los plazos necesarios para su renovación, en vez de por tercios, por sextos. Todo esto, señorías, tiene unas graves consecuencias y quienes van a votar a favor de esta ley son perfectamente conocedores y conscientes de lo que están haciendo. Esa impunidad a quienes abiertamente alardean de que volverán a dar un golpe de Estado, a quienes claramente sostienen a los corruptos dentro de sus partidos y en sus gobiernos, que pretende claramente poder aprobar a partir de ahora normas claramente inconstitucionales, como por cierto lo fueron los estados de alarma, teniendo un Tribunal Constitucional absolutamente domesticado y al servicio del Gobierno. Lograr rechazar de esta forma todos los recursos de inconstitucionalidad que están pendientes, entre otros los más de 40 recursos interpuestos de inconstitucionalidad por el Grupo Parlamentario Vox. A partir de hoy dejará de llamarse el Tribunal Constitucional y convertirá el nombre en el Tribunal Gubernamental del Gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, Sánchez ya había acreditado su traición a España. Hoy, además, acredita su cobardía no estando aquí cuando se está pisoteando la Constitución y el Estado de Derecho. Voy terminando, señora presidenta. Hoy, desgraciadamente, es lo que podríamos calificar como la muerte o la desaparición de facto de la división de poderes, del Estado de Derecho, de la democracia y de la Constitución. Algunos creen que los golpes de Estado se hacen con armas y uniforme militar, pero esos son más visibles. Los más peligrosos son los golpes de Estado que se hacen desde dentro de las propias instituciones. Señor Ortega, tiene usted que terminar, por favor. Les pido silencio, por favor. Aprovechándose precisamente de los resortes que las instituciones les permiten, como ya pudimos ver en Cataluña, desde la Generalidad de Cataluña y con el apoyo de las instituciones catalanas. Hoy, en definitiva, es un día triste para España, un día muy triste para la democracia, un día muy triste para esta Cámara, pero también es un día de esperanza, porque cuanto más pretendan retorcer el Estado, cuanto más pretendan pisotear la Constitución, cuanto más desprecien y odien a España, mayor será la respuesta de la inmensa mayoría de los españoles, que será muy pronto echarles a la calle o sentar a una gran parte de ustedes en el banquillo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega.